estás aquí, porque están quienes tú quieres que escuchen esta palabra. Y te doy gracias, Señor, porque es cierto, aunque no veamos, tú estás obrando en el corazón de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque tu amor no tiene límites y la demostración de tu amor, Señor, fue Jesucristo en la cruz. Por eso es que te damos gloria y te damos honra y bendecimos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Señor, que esta palabra, Señor, sea que sea de bendición para cada uno de nosotros, Señor. Permítenos salir fortalecidos. Permítenos, Señor, bueno, más bien que dispongamos nosotros nuestro corazón para poder ser fortalecidos y para poder salir, Señor, alabando y honrando tu nombre. Señor, a ustedes, mi Dios, la honra y la gloria por siempre. Amén. Siempre, normalmente a la iglesia le gusta que nos hablen del amor de Dios, ¿sí? Que nos hablen del amor de Dios. Y porque nosotros podemos ver, ¿verdad? Que ese amor nos ha cubierto, ¿sí? Y por eso estamos aquí, porque nunca hemos sido amados como Dios nos ama, ¿sí? Y yo les pregunto, ¿ustedes saben cómo es el amor de Dios? ¿Podría alguien decirme cómo perciben ustedes el amor de Dios? Un amor incondicional, bondadoso, ¿sí? ¿Sí? Entonces, fíjense, hablar del amor de Dios es uno de los temas más importantes de los cuales la palabra de Dios nos habla, ¿sí? Y que nosotros por eso estamos aquí, porque fuimos atraídos, ¿por qué? Por el amor de Dios, ¿sí? Es un amor que va más allá de lo que podemos entender y bueno, nos sorprendemos cuando nosotros podemos analizar o nos detenemos a analizar el amor de Dios, que tiene características únicas, ¿sí? Hace un momento decía Alex, el amor de Dios es incondicional, dijiste, incondicional, ¿sí? Ese amor de Dios, ¿verdad? Es impresionante, es un amor, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Que no, es un amor que no empezó, es un amor que no tiene límites, ¿sí? Es un amor que no tiene principio ni fin, es un amor que siempre ha existido, ¿sí? Uno de los libros de la Biblia nos dice que Dios es ¿qué? Que Dios es amor. O sea, el amor es Dios, ¿sí? Y les digo, ese amor que yo les digo que les expreso que no tiene principio ni fin, es porque es eterno, ¿sí? Eterno. Y ese amor nos da la seguridad de que nunca dejará de amarnos, hermanos. O sea, es extraordinario. Si algún día queremos estar en un momento de meditación en referencia al amor de Dios, ustedes van a poder alcanzar a apreciar muchas características del amor de Dios, pero yo les digo, no van a poder apreciar todas esas características, porque ese amor es impresionante, ¿sí? Entonces, ahí en el Salmo 103, 17, ¿verdad? En la Biblia de las Américas nos dice de esta manera, ¿sí? Mas la misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo valoran ustedes esa expresión de la eternidad hasta la eternidad? Un amor que nunca tuvo, ¿qué? Principio, ni qué,
ni tendrá fin. O sea, lo podemos asimilar. Podemos asimilar este amor tan grande que el Señor tiene por nosotros. Yo creo que no lo podemos asimilar. Por muy espirituales que podamos ser, no vamos a alcanzar a discernir ese amor tan espectacular del cual nosotros gozamos, ¿sí? Porque bueno, acuérdense cómo éramos y cómo el Señor nos trajo de las tinieblas a la luz, ¿sí? Entonces, les decía entonces, dice, mas la misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad, pero dice algo, pero para los que le temen, ¿sí? Ese amor está disponible para quien sea, para quien lo quiera aprovechar, para quien lo quiera tomar, pero debe de tener nosotros debemos de tener una característica para poder gozar de ese amor. ¿Cuál es? Temor, ¿sí? Y no ese temor de miedo, sino ese temor de reverencia ante la majestad de quien nos está brindando ese amor. Y luego nos dice, y su justicia para con los hijos de los hijos. O sea, vemos que ese amor es algo que el Señor nos da y nosotros lo podemos transmitir a nuestros hijos, porque hay quienes no lo transmiten, ¿sí? ¿Por qué? Porque no estamos, actuando en rectitud delante de Dios. Porque cuando nosotros tememos a Dios, nosotros le obedecemos, ¿sí? Entonces, hay otro pasaje que nos dice en Jeremías 31:3, ¿verdad? Dice, hace ya mucho tiempo el Señor se hizo presente y me dijo, yo te amo con amor eterno y por eso te he prolongado mi misericordia. O sea, con amor eterno, nunca hubo un principio para que yo te amara. Desde que tú estuviste en mi, en mi plan, desde antes yo te amé, y porque te amé, ¿verdad? Es que tú estás dentro de mis planes, pero es necesario que tengas temor de mí, ¿sí? Y dice el Señor, por eso te he prolongado mi misericordia, o sea, una misericordia que nunca termina, ¿sí? Estos versos nos muestran que el amor de Dios es constante, hermanos, y constante quiere decir que no es ahorita y luego se corta y luego empieza. Es, ¿cómo? Constante, ¿sí? No tiene principio ni tiene fin. El amor de Dios, hermanos, deben de darse cuenta de que es un amor perfecto, ¿sí? Su amor perdura para siempre y no se enfoca en quiénes somos, ¿sí? O en qué es lo que hacemos. El Señor nos ama. El Señor amó al más vil de los pecadores. Y decía su siervo, ¿no? De los cuales yo soy el primero, ¿sí? Porque como dice que todos hemos estado destituidos de la gloria de Dios, ¿sí? Porque todos hemos pecado. Nuestros bebés nacen con el estigma de ¿qué? Del pecado, ¿sí? Por eso es tan importante, ¿sí? Tan importante que nosotros con nuestra vida podamos mostrar a nuestros hijos ese amor, y entonces ese amor no se transmite a través de palabras, sino a través de acciones de obediencia a Dios, ¿sí? El amor de Dios, que Dios tiene sobre ti es indestructible, ¿sí? Ni siquiera tú mismo lo puedes apagar, ¿sí? No podemos, por más maldad que hagamos, Dios no nos deja de amar,
Pues dice, así es de maravilloso el amor de Dios. El amor de Dios es infinito. Jamás, hermanos, terminará. Y no hay nada que nosotros podamos hacer para lograr que Él deje de amarnos o para que nos amen menos. ¿Sí? Ese amor no disminuye. No, de tal manera, hermanos, que podemos vivir en una maldad terrible y Dios está amando a esa persona o te está amando a ti, aunque estés actuando de la manera en que estés actuando. Dios te ama, ¿sí? Entonces, te guste o no, Dios te ama y quiere lo mejor para ti, ¿sí? Pero hay un pero, así como hace rato leíamos, pero es para los que le temen. Existe otro pero, hermanos, ¿sí? Y el pero que hay es el pecado, ¿verdad? Que nosotros, en el que nosotros estamos incurriendo, ¿sí? Dios odia el pecado y no lo tolera. Y nuestros pecados forman una barrera entre Dios y nosotros, ¿sí? O sea, Dios te ama como eres, con lo que haces, pero ese pecado pone una barrera entre Dios y tú, ¿sí? Entonces, el amor de Dios por nosotros sigue existiendo a pesar de cómo seamos, ¿sí? Pero nuestros pecados intentan cegarnos e impedir que nosotros podamos disfrutar de ese amor, ¿sí? Por eso Dios nos demostró su amor de una manera, enviando a su Hijo Jesús. En Romanos 5:8, en la traducción lenguaje actual, nos dice de esta manera: pero Dios nos demostró su gran amor al enviar a Jesucristo a morir por nosotros. Y luego dice, a pesar de que nosotros todavía éramos pecadores, ¿sí? Qué amor tan particular el de Dios. No se parece al amor de nosotros. Nosotros amamos a nuestros hijos, a nuestros nietos, a la gente que está a nuestro alrededor, ¿verdad? Cercano. Pero entre la gente que está fuera de ese ámbito, ¿verdad? La amamos, ¿verdad? Si se portan bien. La amamos si recibimos algo de ellos. Y claro, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero, ¿sí? Entonces, vemos que el amor se caracteriza en un dar y recibir, hermanos. En un dar y recibir, ¿sí? Entonces, yo les digo, nos quedamos en la de Romanos 5:8, ¿verdad? Entonces, ¿sí? Y entonces yo les digo, el amor de Dios es más fuerte que el pecado. ¿Cómo ven? Más fuerte que el pecado. Jesús llevó nuestros pecados en la cruz para que el amor de Dios, del Padre, se derramara sobre nosotros por la gracia de Cristo. Ahora bien, cualquiera puede sentir el amor de Dios, hasta el peor de los pecadores, pero necesita creer, necesita recibir ese amor. Allí en Romanos 5, del verso 20 al 21, en la traducción del lenguaje actual, dice de esta manera: la ley apareció para que el pecado se hiciera fuerte, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la ley nadie puede cumplirla. Nadie puede cumplirla. El único que la cumplió fue el Señor Jesucristo. ¿Sí? Dice, pero si bien el pecado se hizo fuerte, el amor de Dios lo superó. Y si el pecado reinó sobre la muerte, el amor de Dios reinó sobre la vida. ¿Y saben qué? Jesucristo dijo que Él era la vida, ¿sí? Por eso Dios nos ha declarado inocentes y nos ha dado vida eterna por medio de nuestro Señor
Jesucristo. O sea, no hemos tenido que hacer nada para poder recibir el amor de Dios. Aun cuando no le conocíamos, ¿verdad? El Señor estaba amándote, ¿sí? Y dice la palabra del Señor que tú no lo buscaste a Él, que Él te ¿qué? Él te buscó a ti, ¿sí? ¿Quién de nosotros andaba buscando a Dios? Cuando nosotros buscamos a Dios, lo buscamos algunos, ¿verdad? Por lo menos yo, fue cuando tuve una crisis. Y entonces andaba buscando, como nadie podía resolver mi problemática, quise buscar a Dios, ¿sí? Y entonces, quiero decirle, Dios se hizo patente en mi vida. Llegó como poderoso gigante delante de mí y me demostró su amor. Pero Él ya me andaba buscando, porque el Señor, desde el momento en que nosotros nacimos, el Señor ya tenía pensamientos de bien y no de mal sobre cada uno de nosotros. Desde el momento, no de que nacimos, desde el momento en que fuimos concebidos, porque Dios tiene un plan para la vida de cada uno de nosotros, porque nos ama, porque tiene planes de bien para cada uno de nosotros, ¿sí? Qué bonito es hablar del amor de Dios, ¿sí? Las características del amor de Dios son sublimes, hermanos. Y ya vimos que el amor de Dios es eterno, que es incondicional. No te ama porque seas bueno, porque entonces no podría amar a nadie, ¿sí? Algún día un hombre se acercó a Jesús y le dijo, maestro bueno. Y le dijo, ¿por qué me dices bueno? El único bueno es ¿quién? Dios. Entonces, no nos buscó porque éramos buenos, ¿sí? Yo quiero decirte que ese amor de Dios es un amor transformador. Tiene tantas características. ¿Por qué? Porque cambia a las personas. Tú no eres igual que antes que llegaras a los pies de Cristo, ¿o sí? ¿Verdad que no? Hemos cambiado, ¿sí? Ese amor nos da libertad, ¿sí? Jesucristo dijo que Él era la libertad del mundo, ¿sí? Nos da libertad, nos liberó a través de esa muerte bendita que en donde fue derramada la sangre de Jesucristo, ¿verdad? A través de esa sangre bendita, el Señor ha borrado nuestros pecados y nos vino a traer libertad, ¿sí? Libertad del pecado, ¿sí? Es un amor que provee, hermano. Todos tenemos un techo donde dormir, ¿verdad? Tenemos ropa para vestir, tenemos alimento, ¿sí? Entonces, vemos que es un amor que provee. ¿Por qué? Porque el Señor nos amó y Él quiere suplir todas nuestras necesidades. Es un amor que nunca falta, ¿sí? Cuando estamos en momentos de tribulación, ¿sí? Le buscamos, ¿verdad? ¿Y saben qué? Allí está Dios. Allí está Dios dispuesto a ayudarte. Usando Él, esa lucha que tú tienes, usándola para poderte bendecir y para poderte hacer crecer espiritualmente. Porque el amor de Dios, ¿verdad? Es un amor que no se limita, que se da siempre que se da, ¿sí? Entonces, yo les digo, ese amor que tenemos de parte de Dios, si lo creemos, es un amor que ¿cómo se llama? Que cumple, o sea, con sus promesas, ¿sí? Si tú le crees a Él, Él va a demostrar su amor cumpliéndote cada una de esas promesas que nosotros tenemos en la palabra de Dios, ¿sí? Y es un amor que te perdonó, ¿sí?
cuando llegamos, Pablo decía que cuando llegó al Señor, cuando tuvo ese encuentro con el Señor, él era un criminal. Era de lo peor, ¿sí? Y el Señor llegó a su vida, ¿verdad? Porque le amaba y porque tenía un plan para su vida. ¿Y sabes qué? Dios tiene un plan para tu vida porque te ama, pero deja que ese amor se manifieste en tu vida a través de la obediencia. Porque Pablo, en cuanto tuvo ese encuentro con el Señor, lo primero que le dijo, ¿quién eres, Señor? Reconoció que era alguien mayor que él. Y después le dijo, ¿qué quieres que haga? ¿Estás dispuesto a decirle al Señor qué quieres que haga? Mira, yo te pregunto, si ya te diste cuenta de cuánto te ama Dios, yo te quiero preguntar, ¿tú cómo le correspondes al amor de Dios? Porque les decía hace un rato, este amor es como, o sea, es un dar y recibir. Cuando tú amas a una persona y esa persona no te corresponde, ¿cómo te sientes? Frustrada, infeliz, ¿sí? O sea, tú quieres que la persona a la que tú ames, que te corresponda, ¿no? Entonces, yo te pregunto, ¿ya viste qué sublime y qué maravilloso es el amor de Dios? ¿Tú cómo le correspondes, verdad, al amor de Dios? Él te ha dado todas las pruebas que necesitas para comprender que Él te ama, ¿sí? La prueba más grande de su amor está en la persona de Jesucristo, quien murió para pagar el precio de tus pecados. El justo por los injustos, ¿sí? Mira lo que dice, Primera de Juan 3:16, en la versión de la Biblia de las Américas. En esto conocemos, ¿verdad?, lo que es el amor, en que Él puso su vida por nosotros, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la respuesta a la pregunta que te dice, ¿cómo correspondes al amor de Dios? Él puso su vida por nosotros. ¿Cuál es, verdad, la respuesta que nosotros debemos de darle? ¿Sí? Y es increíble, hermanos, ese amor, porque no hay otro amor como ese, ¿sí? Entonces, eso significa que debemos entregarnos por completo a Él. ¿Nos hemos entregado? ¿Nos hemos reservado o le entregamos nuestra vida, pero se le entregamos de manera limitada y nos reservamos algo de lo cual no queremos desprendernos? ¿Sí? Debemos entregarnos por completo a Él. Él se entregó por completo a nosotros. No podemos ni debemos actuar independientes de su voluntad o contrario a su voluntad. Debemos buscar su gloria en todo lo que hacemos y decimos. Fíjate, Romanos 6:11, ¿verdad? En la Reina Valera 60 dice de esta manera: así también ustedes consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. ¿Has dejado tus pecados a un lado? ¿Has cambiado? Porque el amor de Dios transforma. Y si no te ha transformado, es porque no le has dado libertad a Dios para actuar en tu vida, ¿sí? Entonces, el Señor nos está pidiendo que nos consideremos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, ¿sí? Qué gratificante es hablar del hermoso amor de Dios. Éramos pecadores y ahora nos encontramos, ¿verdad?,
¿cómo se llama? Ya somos justificados. Pero Dios quiere, ¿verdad? Te ha mostrado a su amor y te ha dado el discernimiento para que tú puedas darte cuenta y puedas identificar en aquello que tú no le has correspondido a ese amor, ¿sí? Entonces, yo te digo, hace un rato comentábamos que el pecado es un problema muy grave. Dios odia el pecado y no lo tolera, ¿sí? Ya te mostró su amor, ya te entregó el que pagó por ti, ¿sí? Y te vuelvo a repetir, nuestros pecados forman una barrera entre nosotros y Él, porque seguimos pecando, ¿o no? ¿No? Sí, seguimos pecando, ¿sí? Y entonces, la palabra del Señor dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿cómo le es considerado? Por pecado. Hermanos, sí podemos discernir nuestro actuar, ¿sí? Y hay veces que decimos, ay, pero es poquito. Nada más fue poquito. Levantamos un chisme o mentimos, ay, pero es una mentirita blanca. Yo te quiero decir, no hay mentiras blancas, ni grises, ni negras. La mentira es mentira. ¿Y qué dice el Señor sobre la mentira? Que los mentirosos, ¿qué? No entrarán al reino de los cielos, ¿sí? Entonces, veamos lo que dice Proverbios 10, del 6 al 7. Primero, y en la Biblia, en la LBLA, Biblia de las Américas, hay bendiciones sobre la cabeza del justo. ¿Quién es el justo? Los que, ¿qué? Los que somos justificados por Cristo. Dice ahí, pero el justo hace lo bueno o hace lo malo, o se da permiso para pecar tantito, ¿verdad? Entonces dice, hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero la boca de los impíos oculta violencia, ¿sí? ¿Cuántas veces no hemos pecado con la boca, con lo que decimos? Hace apenas como 2 semanas estaba yo con una hermana, no de esta congregación, ¿verdad? Pero una hermana. Y entonces me empezó a platicar una problemática que tenía ella y empezó a decirme, fíjate, dijo ajos, cebollas, y las repitió, ¿verdad? Todo las repitió y me le quedé viendo. Le dije, dice el Señor que de tu boca no salga ese tipo de palabras. No, nada más estoy diciendo lo que dijo la otra persona. Dice el Señor que nosotros no hagamos ni digamos lo que dicen las otras personas. ¿Cuántos de nosotros aquí en la congregación teníamos del mundo? ¿Se nos olvidaron las groserías? No, no se nos olvidaron, hermanos, no se borraron. Ahí están, ¿sí? Y un día platicando con una hermana de aquí de la congregación, sale que suelta una grosería. Y me le quedé viendo y le digo, dice la palabra, hermana, que Dios honra a los que le honran. Y tú no le estás honrando. Ay, es que nada más fue una, me dijo. ¿Poquitito? ¿Hace daño? Sí hace daño, hermanos, ¿sí? Entonces, dice y decíamos, la memoria del justo es bendita. ¿Por qué? Porque la memoria del justo transforma sus pensamientos, ¿verdad? Y mete en sus pensamientos la palabra de Dios. ¿Sí? Y si el Señor dice que de toda palabra que salga de mi boca voy a tener que dar cuentas,
cierro mi boca. Aunque haya sido una palabra y me haya salido de repente por impulso. Yo tengo autoridad sobre mí, ¿cómo se llama? Mí misma. ¿Sí? Entonces, puedo ir al Señor y pedirle que me arrepiento. Y el Señor me perdona. Pero al rato otra vez. No, hermanos. ¿Sí? Nosotros tenemos que aprender a sujetarnos a Dios. Él ya nos demostró su amor. Ahora, ¿cómo debo de corresponder a ese amor? Transformando mi mente. ¿Sí? Y dice, la memoria del justo es bendita, pero el nombre del impío se pudrirá. Fuente de vida es la boca del justo. ¿Sí? Una fuente brota agua, debe de brotar agua limpia, agua nítida, agua que sea, ¿cómo se llama? Codiciable para tomar. Pero de la boca de los impíos encubre violencia. Ve cómo te conduces en tu hogar. Ve cómo te conduces en tu hogar. Mi marido se enoja y yo me enojo más. El vecino me dice algo, me pongo más bravo que él. ¿Sí? Y dice el Señor que fuente de vida es la boca del justo, pero la boca de los impíos encubre violencia. La palabra dice, cuando pasa el torbellino, ya no existe el impío. ¿Por qué? Porque van de mal en peor, pero el justo tiene cimiento eterno. ¿Sabes por qué? Porque ese cimiento es Cristo Jesús, la roca, ¿verdad? En el cual nosotros estamos cimentados. Pero te quiero decir, no te des permiso para hacer algo por pequeño que sea, porque es cierto que Dios es amor, pero también el Señor demuestra su amor a través de la justicia. Dios es justo. ¿Tú crees que va a ser algo que esté fuera de ese amor el Señor para cuando tiene trato con los hombres? Dios no es injusto. Dios no es injusto. ¿Ustedes creen que Dios amaba a Adán y a Eva? Lo podemos leer en Génesis 1. Bueno, en los primeros capítulos de Génesis ya conocemos la historia de la caída del hombre. El Señor le dijo, de todo árbol del huerto comerás, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no coman. ¿Era una orden? Sí, era una orden. ¿Sí? No coman, porque si comen van a morir. ¿Sí? Y bueno, yo quiero decirles, ¿ustedes creen que se atrancaron toda la fruta del árbol? Tomaron algo y a lo mejor le dieron una mordida. A nosotros nos han, o sea, las leyendas populares dicen que era una manzana. No sé qué fruta haya sido, pero la probaron cuando el Señor había dicho algo de manera determinante. Van a morir. ¿Y qué hizo Eva? Va y le ofrece a su marido, ¿sí? Pero ellos ya habían estado siendo seducidos por el diablo. Y ellos le dieron oído a lo que el diablo les dijo. No morirán, al contrario, van a ser como dioses. Y entonces, ¿qué hicieron? Comieron la fruta. ¿Y qué creen? Dios amaba a Adán y a Eva, pero también el amor de Dios es justicia. ¿Y saben qué, hermanos? La disciplina de Dios es bendición, es una demostración de amor también. ¿Tuvieron que vivir las consecuencias, sí o no? Entonces, por eso yo te digo, no te des oportunidad a pecar tantito. Porque ¿sabes qué?
el pecado trae consecuencias, ¿sí? Vemos a David, ¿verdad? El rey David tenía la aprobación de Dios en todo lo que hacía porque le servía de todo corazón. Bueno, la palabra testifica que el corazón de David era conforme, ¿qué? Conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Pero sin embargo, ¿verdad? Nosotros leemos allí en 2 de Samuel, del capítulo 10, 11 al 17, ¿verdad? Que se dejó llevar por sus malos deseos y tuvo relaciones sexuales con una mujer casada, ¿sí? Pero, y vemos, porque lo conocemos, porque hemos hablado con frecuencia de este evento, y vemos todas las consecuencias que le trajo a David el haber tomado a esa mujer, ¿sí? Pero David pudo haber dicho, pero solamente fue una vez, ¿sí? Y le trajo problemas a él, ¿verdad? Hizo que otras personas pecaran para poder cubrir su pecado, ¿verdad? En fin, y hasta que llegó, ¿verdad? El profeta Natán, enviado por Dios para llamarle la atención y anunciarle que sería castigado. Pero no solamente, o sea, ¿cómo fue castigado? A través de sus generaciones. No volvió a tener paz. ¿Lo perdonó el Señor? Sí lo perdonó. Porque de manera auténtica David se arrepintió. Estaba tan cegado en su pasión que seguramente se estaba justificando. Tú y yo, hermanos, no debemos de justificarnos, ¿sí? Porque todo lo que se escribió en la palabra tiene el propósito de enseñarnos a nosotros cómo debemos actuar, ¿sí? Entonces, vemos, o sea, el Señor, ¿verdad? Disciplinó a David, sí lo perdonó, ¿sí? Pero lo disciplinó. ¿Y sabes qué? Tuvo que vivir con las consecuencias. Entonces, no esperes a que Dios te perdone, pero que tengas que vivir las consecuencias del pecado. No lo hagas, hermano, porque el Espíritu Santo, en el momento en que tú estás actuando fuera del orden de Dios, el Espíritu Santo te redarguye y te dice que estás mal. Detente, no importa que quedes avergonzada delante o avergonzado delante de las personas. Detente, porque es mejor honrar a Dios que a los hombres, ¿sí? Vemos a Moisés, ¿sí? Allí en el libro de Éxodo, en el capítulo 2, ¿verdad? Nos está hablando de un bebé que fue rescatado por la hija del faraón, ¿sí? Y dice la escritura, ese muchacho creció como príncipe, y la escritura nos habla de que fue enseñado en toda la ciencia y las artes de los egipcios. Era ¿cómo se llama? El país más importante de ese tiempo, el más fuerte, ¿sí? Y entonces ese muchachito fue, ¿cómo se llama? Educado como un príncipe. Y dice que un día, ya siendo mayor, bajó Moisés estaba consciente de que él era hebreo. ¿Por qué? Porque su mamá lo lo cuidó durante los primeros años de su vida. Y aunque estaba en el palacio, él sabía cuál era su origen, ¿sí? Y dice que ya cuando siendo mayor, dice que él bajó para ver a los de su pueblo, y vio cómo un egipcio estaba maltratando a un hebreo, y se indignó. Y entonces dice la escritura que miró hacia un lado y hacia otro y mató al egipcio y lo enterró. Al día siguiente vuelve
¿cómo se llama? A bajar y ve cómo dos hebreos están peleando. Y les dice, ¿por qué hacen eso, hermanos? Exhortándolos, ¿verdad? Y le dice, ¿qué? ¿Me vas a matar como, quién eres tú? ¿Quién te ha puesto a ti por señor de nosotros? ¿Sí? ¿Qué? ¿Me vas a matar como mataste ayer al egipcio? Y dice la escritura que le dio miedo. ¿Sí? Y entonces el faraón se enteró y quería matarlo y tuvo que huir. Pero nada más mató una persona. No fue mucho, ¿o sí? Una persona. ¿Y saben cuánto le costó cuántos años de disciplina le costó el no esperar a que Dios dirigiera su camino? 40 años para que aprendiera a obedecer a Dios al pie de la letra. ¿Qué dice el Señor? Que este día es para quién. Para Él, es el día del Señor. 6 días trabajarás y 1 lo vas a dedicar al Señor. Pero llegó mi hermano. Es que tengo otro compromiso. ¿Sí? Este día es del Señor. Y así como a Moisés y como a David, ¿verdad? Le tuvieron consecuencias, también vamos a tener consecuencias, hermanos. Yo no quiero obligarlos a que vengan, yo solamente tengo que exhortarlos. Este día es día del Señor. Y este día el Señor quiere que nosotros estemos aquí para honrarlo, para glorificarlo. ¿Por qué? Miren, les voy a platicar. El Señor dio al pueblo judío, cuando ya les dio su tierra, les dijo, van a trabajar 6 años la tierra y 1 año la van a descansar. ¿Sí? ¿Y saben qué hicieron los judíos, los hebreos? Nunca hicieron lo que Dios dijo. Nunca le dieron ese año de ¿cómo se llama?, de descanso a la tierra. Y pasaron los años, cientos de años. Y un día llega, ¿verdad?, el pueblo babilónico y se lleva un grupo de gentes de los hebreos y se los lleva cautivos, y entre ellos iba Daniel y sus amigos, ¿sí? Dice la escritura que Daniel veía lo que decían las escrituras. Y entonces pudo ver que eran 70 años de cautividad. ¿Sí? ¿Saben por qué? Porque no guardaron ese año de descanso para la tierra. 70 años. 7 por 7, ¿cuánto? 490 años no obedecieron al Señor. Y hay veces que pensamos que aunque pecamos poquito, Dios no lo va a tomar en cuenta. Y yo quiero decirte, sí lo va a tomar en cuenta. Sí lo toma, porque ciertamente la justicia de Dios también es amor. ¿Sí? ¿Y qué pasó? 70 años estuvieron esclavizados, ¿verdad? Y ¿saben qué? La tierra descansó porque el soberano, ¿quién es? Dios. No quisieron de manera voluntaria, bueno, pues a la fuerza, ¿sí? Forzosamente. Entonces, el Señor es maravilloso, nos pone muchos ejemplos con el propósito de hacernos ver que la disciplina de Dios también es amor. Qué bueno que nos perdona, qué bueno todo lo que hablamos, y hablamos muy poquito en realidad de la grandeza del amor de Dios. Pero yo quiero decir, ¿sí? Hubo hombres, ¿verdad? Y personajes, ¿verdad? Aunque se consagraron a Dios, hablaban con Dios, caminaban con Dios, llegaron a olvidarse de Dios, teniendo un fin lastimosamente triste para ellos. Por ejemplo, ¿quién? Sansón. Sansón, un ángel de Dios le anunció a sus padres desde que antes de que él naciera, ¿verdad?, que sería dedicado a Dios,
desde su nacimiento y que sería usado por Dios para librar a Israel de la opresión de los filisteos. ¿Sí? Y el Espíritu, dice la palabra, y el Espíritu de Dios, ¿verdad?, estaba con él y así hizo grandes proezas Sansón y libertó a su pueblo. ¿Sí? Pero hubo un día que pecó la primera vez. Dice que llegó a un lugar y vio a una prostituta. ¿Y saben qué? Se le antojó. ¿Y saben qué? Pecó con ella. Pero observó, fíjense, Dios es tan bueno que cuando tenemos comunión con Él, pecamos y no pasa nada. ¿Por qué? Porque nos está exhortando a que recapacitemos. Y Sansón pasó con él, ¿sí? Pecó, ¿verdad? Y vio que no hubo una consecuencia. Y entonces, como no hubo esa consecuencia, Sansón siguió pecando, ¿sí? Entonces, hasta que llegó el momento, ¿verdad?, en que ¿cómo se llama? Que Sansón, ¿verdad?, se envolvió en sus pasiones, ¿sí? ¿Por qué? Porque veía que la misericordia del Señor se prolongaba. Y gracias a Dios por ese tiempo de misericordia en que prolonga el Señor su misericordia, para que nosotros reflexionemos en nuestra conducta, en nuestra relación con Dios, ¿sí? De tal manera que Sansón se olvidó de Dios y sin darse cuenta Sansón, ¿verdad?, llegó un momento en que el Señor se apartó de él. ¿Sí? Cuando en el momento en que, pues, ya ven que Dalila le decía, ¿verdad?, y dime a dónde está tu fuerza, y dime, y hasta que le dijo, un día dice que le abrió todo su corazón y le dijo cuál era esa fuerza que él tenía, ¿sí? Dios llega el momento en que se separa de nosotros. Por eso es que el Señor dice que el amor de Dios se manifiesta en los que tienen temor de Él. ¿Sí? Entonces, ¿saben en qué terminó Sansón? ¿Verdad? Terminó siendo la burla de los filisteos. Le sacaron los ojos, ¿verdad? Y lo tenían como un animal dando vueltas a un molino. ¿Y sabes qué? Llegó el momento en que un día hicieron una gran fiesta a los filisteos, a su Dios. Ustedes oyen por ahí que la gente hace grandes fiestas. Yo me acuerdo con Luisito, cuando trabajaba en el taller donde trabajabas, que decías que cada 12 de diciembre hacían una gran pachanga, ¿sí? ¿Verdad? Y hasta que creo un día se lo platicaste a mi marido y te dijo, no puedes participar. ¿Sí? Entonces, ¿qué? Vemos, ¿verdad?, que hacen sus grandes fiestas a sus ídolos. Y dijeron, traigan al Sansón para que nos divirtamos con él. Llevaron a Sansón y fue objeto de la burla, el menosprecio, porque pensó que la misericordia del Señor, ¿verdad?, iba a seguir cubriéndolo. Dios quiere que nosotros reflexionemos y que hagamos lo que le honra, que lo que le agrada, porque Dios honra a los que le honran. O sea, si tú lo honras, quiero decirte que Dios va a crecer su bendición sobre tu vida y sobre la vida de los tuyos, ¿sí? Y podemos hablar de Saúl y vemos, ¿verdad?, cómo Saúl, ¿verdad?, fue lleno del Espíritu Santo, cómo le sirvió al Señor, pero cómo empezó él a pecar de poquito en poquito hasta que se hizo de tal manera su pecado que Dios lo tuvo que destituir. ¿Saben qué fue lo que perdió Saúl? Que hoy estuviéramos hablando, en vez de David, tendríamos que estar hablando de Saúl. A través del linaje de Saúl iban a ser el Mesías.
la justicia de Dios, hermanos, también es amor. Vemos, ¿verdad? A Salomón, y podemos ver a muchos más. Hoy en la mañana hablábamos en la reunión del tiempo de oración, se hablaba de Balaam, ¿sí? Era un profeta en Madián que fue contratado por un rey para maldecir a Israel y así poderlo vencer. Y ese hombre que estaba lleno del Espíritu Santo y que ¿cómo se llama? Y que le servía a Dios, ¿verdad? Por su amor al dinero, perdió la bendición de Dios, ¿sí? Entonces, no creas que si pecas poquito, no va a ser contado. Sí, hermanos, pero Dios hoy quiere exhortarte a que tengas cuidado de aquello, ¿verdad? Que en lo que tú sabes que estás mal y que estás fallándole a Dios. Vemos a Ananías y a Zafira. Les digo, hay un sinfín de ¿cómo se llama? De ejemplos, ¿sí? La experiencia de Ananías y Zafira fue espantosa y desconcertante. Los dos son una pareja, un matrimonio que venden parte de su propiedad y dan públicamente lo recaudado a la comunidad. Sin embargo, guardan el secreto de que parte de la ¿cómo se llama? De la propiedad se la quedaron ellos. Pedro, con el discernimiento que les dio el Espíritu Santo, les dijo, oye, ¿vendieron la propiedad en tanto? Sí, la vendimos en tanto, porque se concertaron, ¿sí? Sí, la vendimos en tanto, ¿sí? Y le dijo, no le han mentido a los hombres, le han mentido ¿a quién? Al Dios, al Espíritu Santo, y ¡pras! Cae muerto él. Llega ella y le pregunta y le dijo, mira, los mismos que sacaron a tu marido te van a sacar a ti. ¿Por qué? Porque dijo, mira, la propiedad era de ustedes, si no la vendían se quedaba con ella, ¿no? Y si la vendían, podían haber dado lo que querían, sin mentir, sin hacer creer a los hombres, ¿verdad? Que estaban dando todo el dinero. ¿Quién se los pidió? Yo quiero decirles, cuando tú le prometas algo al Señor, cúmplelo. Cúmplelo. Dios no te está pidiendo nada. ¿Sí? No te está pidiendo nada. ¿Sí? Y si lo quieres dar, dalo porque el Señor te bendecirá. ¿Sí? Y si no lo quieres dar, no lo des. Pero hay situaciones que Dios ha establecido. La ofrenda, tú puedes dar lo que tú quieras. Lo que hay en tu corazón, depositarlo. Pero el diezmo no te pertenece a ti, es del Señor. ¿Sí? Y hay quien roban a Dios diezmando. ¿Por qué? Porque diezman lo que quieren y no lo que es. ¿Sí? Dios quiere que le cumplamos. Tú sabes, ese es tu problema delante de Dios y tú vas a darle cuentas a Dios. ¿Sí? No se diezma lo que yo quiero. Ofrendo lo que yo quiero. Pero diezmo, ya sabemos cuánto es. De 100, 10 pesos. ¿Sí? Entonces, diezma, ¿verdad? Porque si piensas que Dios te lo va a pasar por alto, no te lo va a pasar. ¿Sí? Entonces, veamos ¿cómo se llama? El ejemplo de Ananías y Zafira. ¿Sí? Pedro, les digo, reconoció que no tenía ninguna obligación de donar el dinero, ¿sí? ¿Sí? Entonces, hermanos, yo les digo, en cada ejemplo tenemos, en cada mención de los ejemplos que nos da la Escritura, tenemos un ejemplo para nosotros tener una actitud de honestidad para Dios, ¿sí? Entonces,
yo te digo, a Pedro el Espíritu Santo le reveló, ¿verdad?, lo que estaba sucediendo. Dios quiere que nuestra iglesia sea una iglesia íntegra, honesta, ¿sí? ¿Y por qué? Porque nosotros somos un cuerpo. Y si alguno de ustedes está ¿cómo se llama?, en desacuerdo con Dios, lastima a toda la iglesia. Hermanos, crezcamos sanamente, honrando al Señor, ¿sí? Entonces, Pablo, ¿verdad? Con esto termino. Pablo en Romanos 3, en la Nueva Versión Internacional, en el capítulo 8 del 35, ¿verdad? Nos dice, nos hace una pregunta para conmoverme. ¿Quién nos apartará del amor de Dios? Ese pequeño pecado que tú estás, en los que tú estás incurriendo, hazlo a un lado. Tienes el poder del Espíritu Santo para poder contenerte y para ser vencedor. Dice la palabra que en Cristo somos más que vencedores, ¿sí? Y les decía, Pablo, ahí en esta palabra que vamos a leer, ¿verdad? Dice, ¿quién nos apartará del amor de Dios? La mentira, el chisme, la falta de compromiso. No, hermanos, todo aquello en lo que incurrimos, digámosle al Señor, hoy, Señor, estoy dispuesto a empezar nuevamente. Quiero disfrutar tu amor y quiero que tú disfrutes mi amor para ti, ¿sí? Porque el amor es un dar y recibir. Tú das lo poquito, lo posible, y Dios da lo imposible. Por eso es que dice que en Cristo no somos vencedores, sino más que vencedores. Y Pablo responde con este gran pasaje que debería llenarnos de valor. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios que nos ha sido manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Sí? Vamos a orar. Mi Señor, yo te doy gracias. Yo te pido, mi Dios, en el nombre de Jesús, que esta palabra haya llegado al corazón de todos nosotros, Señor, para que nosotros podamos honrarte, Señor, y que nada ni nadie nos aparte de tu santo y bendito amor que es en Cristo Jesús. Señor, que realmente salgamos todos convencidos que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni alguna cosa en toda la creación nos aparte de tu amor que nos ha sido manifestado por ti a través de Cristo Jesús. Señor, que esta palabra quede en el corazón y en la mente de nuestros hermanos, para que podamos tener una iglesia, Señor, que no tenga mancha ni arruga, Señor, para que podamos nosotros alabar tu nombre y que esta alabanza que salga de nosotros, Señor, llegue hasta tu presencia, Señor. Te alabamos y te bendecimos por ese amor tan grande que nos has dado en Cristo Jesús. De manera que en esta tarde, Señor, te decimos que la honra, que la gloria sea para el ti como Padre, por Jesucristo que llegó a la cruz por nosotros y por el Espíritu Santo que está obrando en la vida de nosotros para transformarnos, Señor, y ser aceptos delante de ti. Amén.